Buenas noches, familia, amigos, hermanos, bienvenidos a un miércoles más, quizá el penúltimo del año, porque la próxima semana es miércoles 23 y al final hacemos mayoría de votos. Ahora sí que viva la democracia. Ustedes me dicen, yo voy a estar en casa todavía y tengo planeado compartir la próxima semana un mensaje especial acerca de la Navidad. Muchos tienen dudas si es o no bíblica. Algunos creen que los que ponemos árboles porque vamos a dar vueltas alrededor de él y porque vamos a adorar a Osiris y al dios Tamuz y cosas por el estilo. Entonces tengo pensado compartir la próxima semana un tema especial acerca de la Navidad y probablemente pues podríamos con esto despedir nuestros estudios de miércoles la próxima semana. Pero al final, ya antes de concluir, yo les voy a decir cómo va a ser la dinámica para que votemos y vamos a contar voto por voto, casilla por casilla y ahora sí que viva la democracia, ¿verdad? Y hoy pues bueno, todavía continuamos con nuestro estudio de Romanos. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Yo me voy a acercar tantito para desactivar solamente la opción de estar viendo los comentarios en vivo. Como ya saben, siempre los checo al final. Y hoy más que nunca por lo que les voy a comentar acerca de sus votaciones, ¿verdad? Déjenme acerco tantito. Listo. Señor, te damos gracias en esta noche porque estamos con bien, porque tú nos permites estar con vida. Padre, oramos si hay personas que están enfermas, contagiadas, preocupadas, que tú les des paz, que como dice tu palabra en Filipenses 4 del 6 al 8, por nada estén afanosos, Señor, que recuerden que nadie añada su estatura a un codo por más que se afane, y que todo aquello que los está afligiendo, Señor, hoy lo puedan presentar delante de ti, con acción de ruego, de súplica, pero con gratitud, Señor, y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Que puedan descansar en ti, Señor, que esto sea también una sacudida para la vida de muchos, que les haga recordar que somos el templo del Espíritu Santo y que desde hace mucho tuvieron que haberse comenzado a cuidar, Señor, pero que hoy que todavía no es tarde, puedan aprovechar para poner esta área en su vida en orden, porque no cuidar nuestro cuerpo, Señor, también es pecado. Padre, reconocemos que el cristiano promedio vive señalando a quienes dañan su cuerpo de otras formas sin darse cuenta que ellos mismos lo están dañando de otras maneras, Señor, que no por ser tan llamativas no dejan de ser pecado, no dejan de estar fuera de tu voluntad y como hemos aprendido, todo aquello que no esté dentro de tu voluntad, en tu palabra, se considera pecado. Así que te pedimos perdón, Señor, si hemos sido negligentes con nuestra condición física, si nos hemos descuidado, y te pedimos una segunda oportunidad. Dios, yo te pido que tú traigas sanidad, que tú, donde quiera que estén, Espíritu Santo de Dios, seas sanando a todos aquellos que tú quieras hacerlo. Padre, bendiciéndoles, ministrándoles con tu presencia, dándoles paz, dándoles ánimo, Señor, echando fuera todo temor, que descansen en ti, Padre, y que aquellos que están aislados, Señor, puedan aprovechar este tiempo para buscar de tu palabra, para ponerse a cuentas contigo, Señor. Que aún estos tiempos complicados que muchos están viviendo sean de bendición. Al igual que este mensaje, Señor, guíanos, bendícenos, edifícanos, quita todo estorbo, toda distracción y sé tú, Espíritu Santo de Dios, la única influencia ejercida sobre nuestras vidas en esta noche. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Me quedé un poco con la duda de si conecté bien el micrófono, pero creo que todo está en orden. Pues bienvenidos, mis hermanos, familia. Me ven un poco rojo. Quisiera decirles que es porque ando en la playa, porque hoy estuve tirado abajo de una hamaca tomándome un coco, pero si así fuera, probablemente no estaría aquí con ustedes. Andamos en Querétaro. Acá vive mi suegra en un lugar donde nos gusta mucho venir de visita. Y pues bueno, hoy se me ocurrió hacer ejercicio al aire libre y pues lo demás es historia, ¿verdad? Mi esposa está muy enojada conmigo porque no me puse bloqueador y tiene toda la razón. Y bueno, si hubiera escuchado esta oración, diría, ¿no? Tú exhortándoles a que se cuiden y qué pasó con tu bloqueador. En fin, ya mañana me lo pondré para no parecer camarón el resto de los días y sobre todo pues el daño que se produce por el exceso de exposición al sol. Lo que sí es que estoy pasado de vitamina D, porque ya saben que esa la produce la exposición al sol, 20 minutos al día bastan. Por cierto, muy buena para reducir el impacto del COVID, pero me pasé de rosca, estuve como 2 horas ahí al rayo del sol dándole duro
y por eso estoy así de rojo, queridos hermanos. Vamos a Romanos capítulo 4, vamos a continuar, ya terminamos el capítulo 3. Yo creo que pronto voy a sacar ya el primer USB con los primeros 3 capítulos de Romanos para aquellos que los quieran y también aquellos que los quieran en descarga electrónica o digital más bien, si no es música. Yo creo que la semana que entra ya les estaré pasando el dato, la información y la recomendación. Mientras tanto, comenzamos con el capítulo 1, donde viene Pablo hablando de la justificación por medio de la fe, que ya vimos en las semanas anteriores. Y dice, utilizando a Abraham, a quien consideramos el padre de la fe como ejemplo, y de quien ya aprendimos la semana pasada que sorprendentemente él llegó a dudar. Y vimos la gran diferencia entre la fe salvífica, la fe que ponemos en Jesús una sola vez y para siempre, para perdón de pecados, para salvación y para vida eterna, y la diferencia que hay con la fe diaria, que mucha gente a veces la confunde, y mucha gente se siente mal, piensa que ha dudado y que entonces no es salva, que no es hija de Dios, y no se da cuenta que a veces la fe diaria se tambalea y necesita ser fortalecida. Y vimos el ejemplo de Abraham, que paradójicamente pues es quien Pablo utiliza como buen ejemplo de fe, pero que al mismo tiempo la Biblia nos menciona cuántas veces él dudó. Él creyó en Dios y por la fe le fue contado como justicia, fue declarado justo, fue salvo por su fe en el Señor, pero en su día a día él muchas veces tuvo que fortalecer su confianza en Dios. Ahora vamos a ver hoy una lección bien interesante que aprendemos aquí. Dice Romanos 4, versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, de qué gloriarse. Gloria en la Biblia significa esplendor. Cuando la Biblia habla de darle la gloria a Dios, significa apuntar todos los reflectores a Él, todas las luces a Él. Cuando alguien está apuntando los reflectores a sí mismo, le está robando o le está queriendo robar la gloria a Dios. Entonces, cuando tú dices, Señor, a ti sea toda la gloria, significa que en realidad tú apuntas todos los reflectores a Él. Que tu vida alumbre a Él, se dirija a Él, y algún día hablamos de esto. Entonces todos los sinónimos, o más bien no sinónimos, sino todos los derivados de la palabra gloria tienen que ver con esto. Cuando dice que Abraham tiene de qué gloriarse, si fue justificado por las obras, tiene razón para apuntar los reflectores a Él y que vean su esplendor. Miren, Abraham por las obras fue declarado justo, pero aclara Pablo, no para con Dios. ¿Por qué? Versículo 3, ¿qué dice la Escritura? Y cita aquí el Antiguo Testamento que leímos ya la semana pasada, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue declarado justo no por sus obras, sino por su fe. Dice el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, versículo 5, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Volvemos a leer, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Alguien trabajó y recibió un salario por su trabajo. Aunque tú le das gracias por buenos modales a la persona que trabaja para ti, pues realmente, valga la redundancia, ese era su trabajo, ¿verdad? Para eso fue contratada. Mas al que no obra, sino aquel que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces la salvación no es un pago que el Señor nos da por nuestras obras, es un regalo que Él nos da por gracia cuando ponemos nuestra fe en Él. Ahora, seguiremos viendo las próximas semanas o quizá el próximo año, si seguimos con vida, si terminamos este 2020 bien y no nos cae un meteorito en las siguientes horas, aunque no lo creo. Cruz Azul no fue campeón, sino sí pensaría que ya estaríamos en los últimos y requete últimos tiempos, pero todavía hay esperanza. Lo que hoy quiero que veamos es principalmente lo que se menciona en el versículo 2. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Abraham hizo algunas obras. Abraham es un ejemplo de fe. La decisión que él toma de dejar toda su familia, su tierra, su parentela, su seguridad e irse al lugar que Dios le mostró es algo que no todos cometen. Es muy fácil decirlo, pero imagínate que Dios te dijera, deja todo y sígueme.
Y muchas veces nosotros buscamos en la vida no la voz de Dios, sino lo más cómodo. Paradójicamente, la comodidad muchas veces nos termina incomodando, pero así es como vive mucha gente, pensando qué va a pasar, a ver dónde me van a dar mejor salario, cuánto me van a pagar allá. Y yo siempre he dicho, no tenemos que tomar decisiones pensando en qué va a pasar, tenemos que tomar decisiones pensando en qué es lo correcto. Y lo que es correcto a veces será cómodo, a veces será incómodo, pero si está dentro de la voluntad de Dios, siempre será lo mejor y siempre será de bendición. Entonces Abraham no se puso a pensar, ¿y dónde voy a sembrar? ¿Y qué voy a hacer con mi ganado? ¿Y qué agua van a beber? ¿Y qué las tierras que ya tengo? Él escuchó la voz de Dios y le decían, estás loco, pero él siguió la voz de Dios. Hay gente así que ha dado testimonio de que vivían una vida cómoda, próspera y dejaron todo por seguir la voz de Dios, por hacer la voluntad de Dios. Y eso es como nosotros tenemos que vivir. Recordemos lo que algún día aprendimos. El justo por la fe vivirá. Entonces yo a veces me he encontrado, por ejemplo, con hermanos que me dicen, oye, es que me están dando aquí un muy buen trabajo y voy a ganar mucho más y tengo otro en condiciones similares. Y pues van a la Biblia y no encuentran un pasaje bíblico que diga, en Pfizer dice el Señor, yo Jehová te ordeno que vayas a Robert Bosch. No, entonces muchas veces te preguntas cómo discernir la voz de Dios. Y bueno, es muy sencillo. ¿Cuál de las dos opciones está dentro de su voluntad? Si en Génesis capítulo 1 y 2 Dios puso a Adán a labrar el huerto y a proteger el huerto, significa que el hombre tiene que trabajar para proveer, pero también tiene que proteger. Y es un caso muy común y por eso lo cito como ejemplo. Yo les he dicho, mi hermano, si proveer implica dejar de proteger, ya no estás dentro de la voluntad de Dios, estás fuera de la voluntad de Dios. Entonces, si tienes un trabajo que a lo mejor vas a ganar más, pero es lunes a domingo y no vas a ver a tu familia, no es la voluntad de Dios. Y aplicamos el proverbio que tantas veces hemos visto, sin ser mediocre y conformista, pero si tener en la mesa provisiones y abundancia y un buey engordado implica perder el amor y el gozo y la paz, no es un precio que valga la pena pagar. Es mejor, decía Salomón una mesa donde hay un bocado seco y en paz, que casa de contiendas llena de provisiones. Mejor la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Si puedes tener todo, gloria a Dios, pero si tienes que elegir el tiempo con Dios, el tiempo con tu familia, el tiempo de calidad, tu paz y el amor es algo que no tiene precio. Para todo lo demás, nunca lo olvides, mi hermano, existe Mastercard. Entonces tenemos que ser guiados, cierro este paréntesis, por la voluntad de Dios. Y Abraham lo hizo. Y Abraham podría jactarse y decir, yo obedecí al Señor. A ver ustedes, compas, no, ¿verdad? Yo sí, yo soy, mira nada más, el Abraham. Pablo dice, ok, quizá con los hombres, ojo, pero no para con Dios. Versículo 2. Abraham no tenía de qué gloriarse con Dios. ¿Por qué? Porque él no fue declarado justo por sus obras, sino por su fe. Mi hermano, lo que hoy vamos a aprender es que aún a pesar de todo lo que lleguemos a hacer como Abraham, no tenemos nada de qué gloriarnos. Somos siervos inútiles que a fin de cuentas hicimos lo que teníamos que hacer. Más adelante, como ya lo vimos, Pablo menciona, aquel que se le contrata, el salario se le paga por deuda. Entonces, no es de que hay muchas gracias, ¿verdad? Te las doy por cortesía, pero realmente era tu chamba. Y lo mismo es cuando venimos a los pies de Cristo. No puedo venir delante de Dios y jactarme de lo que hago, de cuánto predico, de cuántas buenas obras hago, de cuánto he orado, de cuánto he servido. Menos me puedo quejar de que no he recibido una retribución a cambio, puesto que no estoy haciendo eso nada más porque sí, sino que para eso fui contratado. Soy hijo de Dios y soy amigo de Dios, pero también soy siervo de Dios. A veces nos vamos a extremos. Se predica tanto de que somos siervos, que significa esclavos. Hay un libro de un autor que se llama John MacArthur, que se llama Esclavo, que habla de todas las veces que en el Nuevo Testamento aparece esta palabra, que si no me equivoco es doulos en griego, y lo que significa ser esclavo de Jesucristo. Y a veces nos enfocamos tanto en eso,
que se nos olvida que también somos sus hijos y sus amigos. Entonces no se trata de irte al extremo del legalismo y órale con el látigo aquí encima, ¿verdad? Porque eres esclavo, y olvidarnos que también podemos acercarnos a Él como nuestro Padre y confiarle a Él y abrir nuestro corazón como un amigo. Pero a veces también está muy de moda predicar tanto del Dios amigo y del Dios Padre que se nos olvida que somos sus siervos. Entonces es hermosa esta relación porque somos hijos, somos amigos, somos su creación y somos sus siervos al mismo tiempo. Fuimos comprados a precio de sangre. No nos pertenecemos a nosotros mismos como lo vimos en los primeros mensajes, en el tema de un llamado que nos trasciende, sino que ahora le pertenecemos a Él, nos debemos a Él. Y cuando hacemos algo para Él, no hay nada de qué jactarnos, porque para eso fuimos comprados. Ahora, a diferencia de los esclavos de antes que eran maltratados por los amos, que eran abusados por los amos, lo mejor que te puede pasar en la vida es ser siervo de Dios. Porque es un amo que reconoce nuestro trabajo, aún a pesar de que no debería de hacerlo. Yo le he dicho antes, bastaría con que Dios nos dijera, mira, ya date por bien servido, con que te libré de la condenación eterna. Ya deja de existir, sería más que suficiente mientras no me vaya al infierno. Pero eso le añades que te dio la vida eterna en su presencia. Nos las dio no como esclavos, sino va a estar con el látigo como el faraón, órale, constrúyele, sino como hijos, y disfrutaremos de su presencia en eternidad. Y además de eso, en esta tierra nos da su bendición. Cuando alguien entiende esto, comprende que es una bendición, la más grande que puede existir. Dedicar tu vida, y no hablo de que necesariamente al 100% dentro del ministerio, sino que todo lo que hagas, lo hagas para darle la gloria a Él. Quien vive quejándose y con amargura es porque no lo ha entendido y no lo está viviendo. Porque yo he descubierto, como lo publicaba ayer justamente, que muchas veces lo que Dios nos manda es difícil y no nos gusta, pero no podemos negar cuando pase el tiempo que Él siempre tiene la razón. Entonces no vendría siendo el tipo de amo abusivo, autoritario, que hace las cosas porque se le da la gana, sino un amo que nos manda a hacer cosas que a veces no nos gustan, pero es porque es un amo mucho más sabio que nosotros y sabe que es lo mejor que podemos hacer. Yo les he dicho muchas veces en diferentes auditorios, enséñame un pasaje en la Biblia que sea un mandato caprichoso, divino, sin fundamento, sin razón. No lo vas a encontrar. Todo lo que Dios nos manda, aun cuando no nos gusta, siempre tiene un porqué. Regresando al punto para aclarar esto y que tampoco se malinterprete, ¿verdad? Porque hay cristianos que pues viven como si fueran mártires todo el tiempo cabizbajos. ¿Y cómo está, hermano? Pues aquí sufriendo por causa del evangelio y la persecución y el diablo. Y aún en medio de la persecución y de la adversidad, Pablo dijo, yo he aprendido a contentarme. Filipenses 4 del 11 al 13. Entonces el hecho de que vivamos a veces problemas no es motivo para vivir cabizbajo. Pablo en medio de la cárcel escribe a los filipenses, por nada estén afanosos, presenten todo lo que les aflige delante de Dios y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. Entonces no nos vayamos a ninguno de los dos extremos, pero recordemos que es en lo que estábamos, que cuando hicimos algo y obramos bien, no tenemos de qué jactarnos, no hay nada que presumir. Hicimos lo que teníamos que hacer. ¡Ay de nosotros si no lo hubiéramos hecho! Hay un pasaje que iba a leer un poquito más adelante, pero me quiero adelantar. Ahora a ver entre todos los que tengo aquí, si no lo confundo. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Palabras de Jesucristo. Versículo 7. Es justamente este. Lucas 17, versículo 7, y va de la mano con lo que Pablo está mencionando. Al que trabaja, lo que se le paga no es un favor, es deuda, es parte del contrato. Entonces Jesús retoma esta analogía del siervo en Lucas 17, versículo 7, y dice, ¿quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver a él del campo luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de eso come y bebe tú? Ojo, no está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Es lo que está diciendo que hacía la gente de la época. Dice, ¿quién de ustedes?
Si tú puedes tratar bien al siervo, como de hecho lo tenemos que hacer, y como la Biblia manda que lo hagamos en Efesios 6 y Colosenses 3, gloria a Dios. Hay que distinguir cuando la Biblia está describiendo algo que hacían, a cuando la Biblia nos ordena hacer algo. Aquí está describiendo sus costumbres, pero a nosotros se nos manda a tratarlos de esta otra forma en los pasajes que acabo de citar. Sin embargo, Jesús se remite a este ejemplo de acuerdo a las costumbres de la época y le dice, no, más bien le dice, prepárame, versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Como te decía ahorita, actualmente lo hacemos por cortesía, por buenos modales. Hay gente que no, pero en teoría la gente civilizada lo debería de hacer. Tenemos que aprender, mis hermanos, a decir por favor y gracias. Y suena tan básico, pero yo un día voy a hacer un mensaje de los buenos modales con base en la Biblia, porque hay cristianos bien pelados. Ustedes saben que yo cada semana, aunque tengo un par de semanas que no he recomendado nuevas series de conferencias, publico algunas series y les he dicho, quien no las pueda pagar, pues yo se las mando gratis. Pero lo único que espero es que cuando me las pidan me digan un por favor, y cuando se las mande me digan gracias, al menos por buenos modales, porque así me educaron a mí. Y te encuentras con hermanos que mandan inbox y nada más por no ventanearlos no los publico. Mándeme este es mi correo. Y yo, órale patrón, ¿y cuándo paso por mi quincena? Casi, ¿verdad? Y a 2, 3 sí les he dicho, por favor. Y ni te hablo del gracias porque nadie dice gracias. O sea, el 90% no lo dice. Tú lo puedes ver. Ahí de hecho en las series hay muchos que me las piden públicamente. Se las mando, les digo, ya se lo envié mi hermano, cualquier duda para la descarga me avisa. Y fíjate cuántos dicen gracias. De cada 10, creo que difícilmente vas a encontrar uno. Entonces, hay gente bien pelada aún dentro del cuerpo de Cristo. Y digo, si la gente, no es porque sea pastor, pero regularmente suelen ser muchos, desafortunadamente, hipócritas. Hay gente que me han dicho, oye, sí, a ti te dan una cara, pero no sabes cómo son detrás cuando no estás tú. Y digo, si así se comportan, aún a pesar de que en este caso, pues soy el pastor, imagínate cómo le hablan a un desconocido, ¿no? Entonces hay que aprender a educar. Hay una canción que cantaba mi hija de chiquita que era por favor y gracias, por favor y gracias. Repítelo, ¿se acuerdan? Son buenos modales, son buenos modales. Le voy a decir a los de la alabanza que la canten los domingos. Espero que no me saquen un TikTok aquí cantando estas ridiculeces. Pero bueno, regresando al punto, dice, ¿acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes, cuando hagáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, mira, Dios, porque es bueno, bendice. La palabra dice que honra a los que le honran. Y si buscamos su reino y su justicia, primeramente Jesús también dijo, todo lo demás nos va a ser añadido. Pero eso es por gracia. Es un extra que Él nos da. Pero Jesús aclara y dice que aun cuando hicimos todo, tenemos que decir que somos siervos inútiles porque lo que debíamos hacer, hicimos. Pablo en otra ocasión dijo, ¿de qué me voy a jactar si hice lo que tenía que hacer? Al contrario, ¡ay de mí si no hago lo que Dios me mandó! Entonces, el hecho de que la iglesia sea tan apática y tan tibia y viva desafortunadamente un cristianismo tan mediocre, si le podemos llamar cristianismo, que esto haga que algunos destaquen con sus obras, no quiere decir que hicimos nada extraordinario. Simplemente hicimos lo que debíamos hacer. Parece extraordinario porque los demás no hacen nada. Entonces, hay un dicho que casi podría ser bíblico que dice que en la tierra de los ciegos el tuerto es rey, ¿no? En la tierra de los ciegos el tuerto es rey. Donde nadie ve, el que ve como un ojo está en la gloria. Y lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo. Tienes en un auditorio un montón de personas que van nada más a calentar la silla el domingo, que están ahí aplastados, que llevan 2 años, que son re buenos para criticar, para juzgar, tienen maestría y doctorado en murmuración, ¿verdad? Les encanta publicar memes y cambiarse de iglesia en iglesia, pero en su vida han hecho nada. Obviamente, ante cristianos tan mediocres, destacan los pocos que sirven, que predican, que oran, que se esfuerzan, que comparten la palabra en las redes. Y retomamos el caso de Abraham. Abraham destacó, pero Abraham no dijo, ay mira, yo nada más el padre Abraham, el papirrín aquí de todos los patriarcas, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? Dice, a lo mejor delante de los hombres, y delante de los hombres este tipo de cristianos destacan, pero Pablo aclara, no para con Dios. Para con Dios no tenemos de qué gloriarnos.
No podemos llegar delante de su presencia. Mira, ¿viste lo que hice, Señor? ¿Qué tal el mensaje que me aventé? La alabanza que compuse, cuántas almas gané, la oración que me aventé estuvo uyuyuy, ayayay. Hicimos lo que teníamos que hacer. Y más bien que se preocupen los que no hacen nada, como Pablo dice, ¡ay de mí! Si no anunciase el evangelio, porque me es impuesta necesidad. Entonces, insisto y quiero ser enfático, el hecho de que algunos no hagan nada, no hace que lo que nosotros hagamos sea extraordinario, ni nos dé derecho de jactarnos y creernos más delante de Dios. Es como alguna vez hace algunos años, teníamos poco tiempo de casados, y no me acuerdo a qué lugar íbamos, y regularmente las mujeres se tardan un poco más en arreglarse que los hombres. Y pues pasó esto en casa. Lo bueno es que mi esposa no está por aquí escuchando, no digan que compartí este ejemplo, por favor, o los voy a bloquear de mi página. Y se tardó un poquito y te mentiría si te dijera que yo le dije, sierva del Señor, aleluya, yo aquí seré paciente con usted, tárdese lo que quiera, ¿no? Me desesperé un poco y le empecé a presionar. Y bueno, ya fue hace mucho tiempo, pero seguramente no lo hice con muy buen humor, ¿verdad? Obviamente sin llegar a insultos ni nada por el estilo, pero pues sí empecé a desesperarme. Y me dice, Jesse, ¿para qué te presionas tanto si todo mundo de todas formas llega tarde siempre? Y le dije, ese es su problema, no nuestro problema. Que ellos lo hagan no nos da el derecho de hacer lo mismo. Que a ellos no les importe el tiempo del prójimo no quiere decir que a mí no me importe el tiempo del prójimo. Y le quedó perfectamente claro. Y desde ahí a la fecha solemos ser regularmente personas muy puntuales. A mí me pesa saber que voy 10 minutos retrasado. Mando mensaje, aviso, voy tarde. Porque a mí no me gusta que hagan lo mismo. Porque el tiempo es muy valioso y no me gusta que jueguen con mi tiempo. Dicho sea de paso, hay hermanos que a veces te citan para consejería, llegan una hora tarde y no te avisan. Por supuesto que si tenías otra a la vuelta de la esquina, ya no puedes atenderlo. Y a veces piensan que estamos ahí tirados en una hamaca tomándonos un coco, esperando a que lleguen para comenzar a hacer algo en nuestra vida. No es así. Entonces, trasladamos esto ahora al mensaje. El hecho de que otros sean impuntuales no nos da derecho a nosotros de hacer lo mismo. Ese es problema de ellos. Es un mal hábito en muchas iglesias comenzar muy tarde el programa. Me toca muchas veces ir como invitado y les digo, páseme el programa. Y no, pues empezamos a las 7, usted predica a las 8, pastor. Y me ha tocado que no empezaron a las 7, sino a las 9:30 y prediqué como a las 12. Entonces digo, no hay problema, pero avisen, ¿no? Ahora sí que no manchéis. Y lo mismo es en el cuerpo de Cristo. El hecho de que la iglesia sea apática no nos justifica a nosotros para hacerlo. El hecho de que nosotros no lo seamos no significa que estamos haciendo nada maravilloso. Simplemente hicimos lo que teníamos que hacer. No tenemos de qué gloriarnos. Es lo que dice Isaías capítulo 10 y cómo la Biblia está llena de pasajes que confirman esta verdad. Vámonos al Antiguo Testamento. Isaías capítulo 10, versículo 15. Dice, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Te imaginas el hacha que hablara y que volteara con el leñador y le dijera, ¿ya viste qué filosa estoy? ¿Ya viste cómo corto? ¿Qué dirá el leñador? Triste hacha, si yo no te tengo en mis manos, tú no eres nada. Dice, ¿se ensorbercerá la sierra contra el que la mueve? ¿Ya viste la sierra que soy? Una mega sierra, sí, pero si no te tomo en mis manos, no sirves para nada. Como si el báculo levantase al que lo levanta. Si hay gente a veces que cree que la iglesia está firme por ellos, que cree que si se van se va a caer el ministerio. A ver qué hacen sin mí, aleluya. La iglesia no depende de ti, compadre. La cabeza y la base de la cabeza de la iglesia y la base de la iglesia es Jesucristo, no nosotros. Y muchas iglesias a veces no entienden esto, comenzando por la autoridad. Y por eso se vuelven dependientes únicamente de los pastores. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando el pastor no está, pues se arma un relajo y hay divisiones y cada quien lo que quiera. Porque nunca aprendió la iglesia, comenzando por la autoridad, a que fuera Cristo la cabeza. Dice, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto, versículo 16, Jehová de los ejércitos enviará debilidad
sobre sus robustos y debajo de su gloria encender una hoguera como ardor de fuego. Fíjate, sobre sus robustos, que significa sus más fuertes, y debajo de su gloria, o sea, de su esplendor. Habla de creyentes que tienen gloria, que brillan, que sobresalen. Bueno, debajo de esa gloria va a encender una hoguera como ardor de fuego. ¿Qué enseña esto? Que mucha gente cae, mucha gente es derribada, mucha gente deja de ser bendecida, muchos ministerios se hunden porque aquello que era su más grande bendición, al no darle la gloria al Señor, se convirtió en su más grande maldición. Uyuyuy, ayayay. Debajo de su gloria encenderá como una hoguera de ardor de fuego. Por esto dice, porque comenzamos como hachas y como sierras a gloriarnos o a jactarnos contra el que nos mueve. Empiezan cristianos a volverse arrogantes, soberbios, presumidos, y se les olvida que si no estamos en las manos de Dios, no servimos para nada. ¿De qué se pudo haber jactado Abraham? Mira nada más lo que hice. Y Dios hubiera dicho, triste Abraham, si yo no te hablo, ahí te quedas. Estancado como uno más, como un cualquiera, como lo que eras. Si ahora sobresales y eres considerado como el padre de la fe, es porque yo te llamé. No es por ti, es porque yo decidí hablarte a ti. Y le pude haber hablado a cualquiera. Entonces el hecho de obedecerme no te debería de dar el derecho de gloriarte y decir, mira nada más, qué obediente soy, ya ven, yo sí lo hice. No, sino te debería de llevar a ser más humilde todavía y decir, Dios, gracias, porque entre tantas personas pusiste tus ojos en mí. Entre tantas personas me hablaste a mí, me llamaste a mí. Mi hermano, cuando tú empiezas a ser usado por Dios, eso no debería de envanecerte. Eso debería de hacerte más humilde. De verdad te lo digo, que yo puedo tener muchos problemas y cosas que Dios tiene que tratar, pero estoy consciente y podrás creer que no es así, la verdad que no me importa tu opinión, yo lo sé perfectamente, la soberbia no es uno de ellos, porque yo siempre he estado consciente y les he contado la historia de por qué. Que lo que Dios ha hecho con mi vida, está haciendo con mi vida y llegue a ser con mi vida, jamás será por mis méritos, por mis obras, por mi oración, por mi estudio de la palabra, sino por su gracia. A la fecha sigo sin entender por qué me llamó a mí. Entonces, cuando yo recuerdo y creo estas verdades, sería absurdo que yo me envaneciera y que dijera, mira, nada más. Al contrario, eso me tiene que llevar a ser más humilde, voltear al cielo y decirle, Dios, gracias. Gracias, Señor, porque yo no lo merecía. Gracias, Señor, porque yo de toda la Biblia no podía ni hacer un resumen de 10 minutos. Porque yo me paralizaba si hablaba públicamente. Porque no era el mejor, ni el más preparado, ni el más talentoso. Y había otros que en la lista iban delante, pero por alguna razón me llamaste. Gracias. Cuando un cristiano tiene dones, tiene talentos, tiene una posición, y se empieza a envanecer, es porque olvida quién lo llamó. Es porque no ha entendido la fe. Es porque no ha entendido la gracia. Y pronto viene su caída. Pronto viene su hoguera. Ojo, no debajo de sus pecados. Qué increíble es esto. Aunque la soberbia es un pecado. Pero no en el sentido que muchos lo entienden. No dice que van a ser consumidos por su drogadicción, por su alcoholismo. Paradójicamente, es esa gloria que los distingue, la misma que los va a consumir. Qué fuerte es esto. Muchos cristianos y ministros, por no entender esta razón, caen. Gente que se empieza a creer, mira la iglesia que tengo, mis dones. Ya viste, yo sí hablo en lenguas y tú no. Mira mi fe, mira cómo oro por los enfermos y sanan, la posición que tengo, la autoridad. Y se nos olvida quién nos dio esos dones. 1 Corintios 12, el Espíritu Santo. ¿Porque los merecías? No, porque Él quiso. Ahí lo dice. ¿Quién nos puso como pastores, maestros, evangelistas? Efesios 4, del 10 en adelante, Dios. ¿Porque lo merecías? No, porque Él quiso. Entonces, en vez de envanecernos, deberíamos de ser más humildes. Pero hay gente que se empieza a envanecer. Ay, y lo digo sin afán de criticar o creerme superior ni nada por el estilo, sino a manera descriptiva de este mensaje como ilustración. Pastores que no caminan, flotan.
van casi en las nubes, que en la vida saludan a la congregación como si no fueran dignos. Como si yo nada más con los querubines, con los serafines y con los arcángeles platico. No con las ovejas. Y dices, ¿en qué momento se le olvidó? ¿De dónde Dios lo sacó? ¿Y cuál era su condición? ¿Y por qué ahora tiene esa autoridad? ¿Y quién se la dio? Y por eso hay ministerios que se derrumban. Y ministros que no crecen. Y que empiezan a ver sus vidas desmoronadas. Porque, ojo, Dios da gracia a los humildes. Santiago 4:7. Pero resiste. En griego es la palabra antitasomai a los soberbios. Dios se opone cuando alguien se envanece y a ver con Dios oponiéndose a ti, a ver qué haces. Primera de Corintios capítulo 3, ve lo que dice. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 5. Estaba la iglesia de Corintio dividida, peleándose. Yo pertenezco a Pablo, yo a Apolos. Y así empiezan los cristianos, ¿verdad? Empiezan, no, yo soy de esta denominación, yo soy de esta iglesia. Se empiezan a armar grupitos, a pelearse. Es vergonzoso que hay dos corrientes de cristianos en internet. Por cierto, también corrientes, no sé si entendieron. Nada más en internet peleándose entre ellos y ninguno le predica a los demás la palabra. Entonces, una cosa es que sí, Pablo en ocasiones denunció a los herejes por nombre y apellido, pero él se dedicó a predicar la palabra. Y muchas veces tenemos que hablar las cosas como son, pero no podemos desviarnos a hacer pleitos personales. Pablo no lo hizo. Y hoy está muy de moda que la gente ya se desvía tanto de su visión que se dedica únicamente a eso. Y dicen, es que aquí está en la Biblia. Sí, sí está, pero eso no es toda la Biblia. Pablo dijo, no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces tienes por un lado a los legalistas y a los que se hable duro todo el tiempo, criticando a los que no lo hacen. Y los otros, ¿verdad? El evangelio de Winnie Pooh con su perrito de miel, puro amor y gracia y peace and love. Y los otros son muy duros y los otros, no, es que los otros son muy liberales. Y no se dan cuenta que, como dice un amigo y hermano, los dos están pa'l perro. Que están los dos totalmente desviados. Y que quién está predicando todo el consejo de Dios. Entonces, a veces pareciera como si fueran dos ejércitos opuestos con sus catapultas, bombardeándose ahí en redes sociales los unos a los otros, mientras el mundo se está perdiendo en vez de utilizar esas redes para estar predicando la palabra. Repito, una cosa es que a veces cuando sea necesario tú dices, esto se tiene que aclarar, esto se tiene que decir, pero que no nos absorba tanto que nos desvió completo de la visión. Así estaba la iglesia de Corintio. Yo soy de Apolos, yo de Cefas. No, yo sí soy de los cool. No, yo sí soy de los que tienen la sana doctrina. No, yo sí soy de los que hablan puro amor y gracia y misericordia, no como esos. No, yo no soy como esos. Y empezamos a creernos que somos mejores unos que los otros. Empezamos a envanecernos, a jactarnos, a desviarnos. Y dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. Dice, ya me desvié, estoy en Romanos otra vez. Por no poner mis separadores, eso me pasa. Ya le iba a echar la culpa al diablo. Dije, ¿por qué no es? Aquí está. 1 Corintios 3, versículo 5. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, versículo 6, pero fíjate su conclusión. Hay muchos que dicen, yo empecé esta obra. Aleluya. Yo conozco pastores así. Yo fundé esta iglesia. Y yo inicié y yo puse los cimientos. Y gracias a mí creció. Y dice, yo planté. Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ganas de olvidarse por un segundo que uno es cristiano y darles un zape y decirles, tómala. No importa que plantaste. No importa si tú fuiste el que regó, porque algunos lo hacen al revés. No, cuando yo llegué esto creció. Ah, mira nada más, el Mesías, postremos y adoremos. Y hasta ganas me dan de decir, luego a veces palabras que digo me las omito porque los voy a tropezar. Pero así hay gente. O sea, hay quien se jacta porque él empezó, hay quien se jacta, pues yo cuando llegué esto creció, y hubo restauración y avivamiento, y ya casi es el Mesías, ¿verdad?
y yo voy a cambiar al mundo, voy a cambiar la ciudad. Se nos olvida que estos que sí eran hombres, pero muy picudos en la fe, no se glorían a pesar de todo lo que hicieron. No dice Pablo, y yo hice esta y esta y esta y esta iglesia. Y Apolos no dijo, y yo vine a fortalecerla. Pablo con humildad dice, yo planté, Apolos regó, pero no se me vayan por las tortas. El crecimiento lo ha dado Dios. Qué humildad de Pablo, Dios mío. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Sino Dios que da el crecimiento. Sabes que conozco pastores que llegaron a una iglesia que empezó a crecer y se creyeron tanto que habían sido ellos que dejaron de respetar la autoridad que les dio esa oportunidad y dividieron la congregación. Lo peor, cristianos siguiéndolos. Llenos de soberbia ambos, olvidándose que la obra no es nuestra, que podemos plantar, que podemos regar, que podemos ser cómplices de que venga bendición, que podemos ser instrumentos de que haya fruto, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mi hermano, sin Dios no seríamos nada. No importa de qué te jactes. Es que los mensajes que yo oí, es que la alabanza que levanté, los ministerios que instituí, perdón. ¿Qué sería sin Dios? Ni merecías entrar a la iglesia. Merecías entrar y caer muerto. Y Dios nos permite entrar y servirle y ser de bendición. Y en vez de ser humildes y decirle, Dios, gracias por permitirme estar en esta tu obra, tu iglesia, la que tú compraste, de la cual tú eres cabeza y tú eres base. Y yo voy a hacer lo que tú me digas. Nos empezamos a envanecer. Empezamos a creer que es nuestra. Somos capaces de dividirla, de destruirla, incluso de manipularla. Líderes que amenazan a las ovejas. Si te vas, te dejamos de hablar y pierdes la bendición. No me crees si te digo que es un caso muy común. Y aquí sí se tiene que denunciar públicamente. O sea, no es de que me lo va a pasar todas las semanas predicando de esto, pero si sale el tema se tiene que mencionar. Porque ni estamos desviados de la visión, pero tampoco somos cobardes. Hablamos lo que se tenga que hablar y punto. Y es muy común. Han llegado hermanos a veces temerosos, pastores que, pues mi pastor me maldijo, así literalmente. O sea, lo que no hizo Balaam, ni siquiera a pesar de lo corrupto que eran, se atrevió a hacerlo. Imagínate qué tan corruptos son estos líderes. Ve nada más esto. Balaam, a pesar de que se acabó vendiendo por dinero, no maldijo a Israel. Le aconsejó a Balac, hijo de Beor, cómo hacerlos caer en inmoralidad para que perdieran la bendición de Dios, pero no se atrevió a maldecirlos al pueblo de Dios. Dijo, ay de mí si yo los maldigo. Entonces, ni este hombre tan perverso y corrupto lo hizo. ¿Cómo puedes definir a alguien que lo está haciendo? Y por Dios, mi hermano, si te lo han dicho, sal corriendo de ahí. Porque esta gente, va a sonar fuerte, pero no sirve a Dios, se sirve a sí misma. Entonces, una cosa es cuando tú adviertes con amor, ¿sabes qué? Ahí predican cosas medio raras, ten cuidado allá. Este cuate tiene rollos que no van a ser de bendición. Como cuando le dijo Samuel al pueblo de Dios que quería un rey, el rey va a abusar de ustedes, los va a explotar. Pero cuando la iglesia te da un motivo, una razón, y van a ir a un lugar donde van a ser edificados y bendecidos, y nada más por miedo a perderlos, los empiezas a amenazar, a amedrentar, van a perder la bendición. Y me han contado historias como, aquí recibiste tu sanidad, acuérdate, si te vas te vas a enfermar, y gracias a que oramos por ti obtuviste trabajo, si te vas lo vas a perder. Acuérdate que aquí Dios te bendijo, y aquí te casaste, si te vas se va a destruir tu matrimonio, como si ellos fueran Dios. Se les olvida. Y no nos va a dar tiempo de ver, pero acuérdate por qué Moisés no entró a la tierra de Canaán. Porque en sus últimos días se envaneció y se adjudicó a sí mismo el poder de Dios. Cuando Dios le dice, habla al pueblo, habla a la roca delante del pueblo y voy a hacer que salga agua de la peña. Yo te recomiendo un mensaje de un servidor en la serie de Cuando los grandes caen, que habla de la soberbia. No sé cómo está en internet, búscalo, lo tengo en la serie de Cuando los grandes caen. Estoy resumiéndote Números 20 del 1 al 11. Moisés llama al pueblo, les grita, oíd ahora rebeldes, agarró un palo y ¡pras!
Se surtió a la peña, le dio con todo, como el león a los Pumas, gloria a Dios. Y como el Pumas el Cruz Azul, amén. Ni Chivas, ni Pumas, ni el Azul fueron campeones. Dios nos defendió y no permitió que nuestros adversarios se levantaran en contra nuestra. Y golpea a la peña. Y Dios le dice, por cuanto no me creíste para santificar mi nombre delante del pueblo, no vas a entrar a la tierra de Canaán. Moisés se creyó tan importante y fue un gran hombre de Dios, pero ni a él Dios se la pasó, porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Ahorita vamos para allá. Que él pensó que podía hacer lo que quisiera y que no pasaría nada. Dios me dijo que le hable, la golpeo y le grito al pueblo, ¡ah, rebeldes! Pero 2, se volvió tan importante que pensó que el poder de Dios le pertenecía a él, porque él dijo, en plural y primera persona, os hemos de hacer salir aguas de la peña. Y yo imagino a Dios allí arriba en el cielo diciendo, ¿qué dijo? Y Miguel, que si os hemos de hacer salir aguas de la peña, os hemos. ¿Desde cuándo somos compadres, Moisés? ¿Os hemos tú y yo? No vas a entrar a Canaán. Tómala. Y a pesar de lo paciente y amoroso y misericordioso y lleno de fe que fue, no entró a la tierra de Canaán. ¡Qué fuerte lección! Cristianos que paradójicamente las victorias de toda su vida se terminan convirtiendo en el motivo de su caída. ¡Qué fuerte es esto! Satanás no logró destruirte con la tentación, con la acusación, con la condenación. No le sirvió apelar a tu pasado. Dice, ya sé lo que voy a hacer. Y forja de todas tus victorias su última y muchas veces más letal arma, que es la soberbia. Entonces ya no viene a recordarte tu pasado, ahora viene a recordarte tu presente. ¡Guau! ¡Qué bien oraste por esa persona! ¿Te diste cuenta que cuando tú empezaste a hablar se sintió la presencia de Dios? Es nada más la empresa que construiste, las calificaciones que sacaste, el coche que te compraste. Te ascendieron de trabajo, te lo mereces tú. ¡Guau! ¿Qué mensaje te acabas de aventar! Estás lleno de unción. Es un predicador que venía bajando y que una hermana le dijo, pastor, este es el mejor mensaje que he escuchado en mi vida. Y que él le respondió diciéndole, el diablo me acaba de decir lo mismo hace 5 segundos. Y así viene el enemigo a decirte, tú estás cañón. O sea, tú no eres como esta bola de tibios, hipócritas, que se la pasan ahí nada más, viviendo doble vida y que no hacen nada. No, tú sí te congregas, tú sí oras, tú sí ofrendas, tú sí te rindes en la adoración y la gente se le empieza a creer. Y dice, sí es cierto, estoy cañón. ¿Qué tipo de cristiano soy? Se empieza a envanecer, se empieza a adjudicar el poder de Dios, empieza a negociar, a traficar, ahora te cobro por predicar. Conozco gente que dice, ok, por predicar es esto, pero si quieres que ministre sanidad te cobro lo otro, como si fuera suyo el poder. Y se les olvida que es el Espíritu Santo el que lo reparte a cada uno como Él quiere. Y es entonces cuando triste y paradójicamente su cima más grande se convierte al mismo tiempo en el motivo de su caída. Dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída es la altivez de espíritu. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Moisés no entró a Canaán. Y muchos dicen, pobre Moisés, fue tan paciente, esperó tanto, sí, pero también vio demasiado de parte de Dios. Entonces, al que más se le da, dice la Biblia, más se le va a pedir. Moisés recibió mucho de parte de Dios, se le demandó mucho de parte de Dios. 1 Corintios capítulo 4, versículo 7 dice, porque ¿quién te distingue? Dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Fíjate las preguntas. Porque, a ver, primero, a ver, ¿quién te distingue? O sea, ¿qué te crees? ¿Qué tienes? La verdad es que no hay que irnos ni al extremo del evangelio del basurero, ¿verdad? Soy una basura, no sirvo para nada. Aquí, pues, inútil, bueno, para nada. No.
Sí, sí servimos, pero no significa que es por nuestra linda cara de Winnie Pooh, es por la gracia de Dios. Sí podemos hacer mucho, pero no es por nuestro poder, sino por el dunamis de Dios. El domingo hablaremos de él. El poder del Espíritu Santo que fue depositado en nosotros. Entonces, no se trata ni de irme al extremo de decir no sirvo para nada porque es un engaño del diablo, ni al extremo de estoy cañón, ¿ya vieron? Para todo lo que sirvo, no. Sino decir, Señor, sé que puedo ser de bendición, sé que tengo dones, sé que tengo talentos, estoy consciente de lo que hay en mí sin irme más allá, pero sé también a qué se debe. A que me diste tu Espíritu Santo, dones, talentos, un llamado y un propósito que yo no merecía. Entonces regresamos, porque ¿quién te distingue qué eres? Y tú puedes decir, no, soy apóstol, profeta, licenciado, gobernador, empresario. Ok, felicidades, lo recibiste. O respóndeme, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo recibimos. No, que mi poder y mi dinero. ¿Y quién te lo dio? Mi trabajo y mi esfuerzo y mis títulos. ¿Y quién te dio esos títulos y la posibilidad de educarte y de trabajar? ¿Quién te dio la vida? No, pues mis padres. ¿Y quién te dio tus padres? Pues mis abuelos. ¿Y quién te dio tus abuelos? Pues mis bisabuelos, dirían muchos, que son incapaces de reconocer a Dios. Por donde le veas, si Dios no hubiera pensado en ti como pensó en Abraham y no nos hubiera llamado como lo llamó, no seríamos nada. De modo que retomo el versículo base de esta enseñanza. Delante de Dios, ni Abraham tenía de qué gloriarse, ni nosotros tenemos de qué gloriarnos. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos, mi hermano, lo hemos recibido de parte de Dios. Y cuando se nos olvida, viene la caída. Quiero terminar leyéndote Deuteronomio capítulo 8. Esta fuerte advertencia que Dios le dio al pueblo de Israel y que de hecho se cumplió la parte negativa de ella. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. Hay gente que cuando le va bien se vuelve desobediente. Prospera, deja de congregarse y de buscar a Dios. ¿Tienes idea cuántos hermanos? Y no es que uno sea chamán, pero a veces le digo a mi esposa, este cuate no tarda en venirnos a buscar lleno de problemas. Dicho y hecho. Pastor, mi matrimonio está mal, me estoy divorciando, me está yendo mal en el trabajo. Le digo, hermano, no es que uno adivine el futuro, pero la palabra es clara. Te apartaste del Señor, te confiaste, te apoyaste en tu propia prudencia. Te olvidaste que separado de Él nada puedes hacer. Cristianos que veías llorando, clamando, buscando a Dios, cuando Dios los bendice, son tan ingratos que se apartan de Él por completo. Dice, sus estatutos y sus decretos que yo te mando hoy. Estamos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y tu plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, versículo 4, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Cuándo olvidamos que éramos esclavos del pecado, condenados a muerte eterna, y que el Señor nos hizo libres por pura gracia? Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. ¿Cuándo se nos olvidó que es gracias a las pruebas que Dios nos pasó que se forjó ese carácter del cual ahora te jactas? Porque hay gente que dice, no, es que yo padecí en mi infancia y por eso ahora soy la persona que soy. Y yo sí pasé pruebas. Como decía este chavo que le han hecho 1 millón de memes en México. Creo que es diputado, no sé qué sea, que se va a lanzar para gobernador. Que dice que él sufrió mucho porque su papá, para pagarle, tenía que ir todos los sábados con él a jugar golf. Y lo dice en serio, además. Dice, no, es que era bien duro conmigo porque si no iba con él a jugar golf no me pagaba y así de... Está bien, pobrecito, cómo sufrió, ¿verdad?
Ya falta que luego diga, no, yo hubieras visto cuando me tuve que formar 3 horas en la fila de Disney al rayo del sol, qué duro fue para mí. Entonces, hay gente que a veces, ¿no? Hay de pruebas a pruebas, pero las pruebas forjan el carácter y hacen ser las personas que somos, y Dios las permitió para bendición. No te olvides que es Dios quien lo hizo. Dice, un desierto donde había sed, donde no había agua, y Él, casi tiro aquí la mesa donde está la computadora, por eso esta reacción. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. No te olvides que en medio del desierto Dios te sacó agua de la roca. El agua representa la vida, la roca es Cristo. Que estábamos vacíos y que ningún agua nos podía saciar, como Jesús dijo, y que todo volvía a traer sed. ¿Cuándo se te olvidó lo amargado que estabas? Lo frustrado, lo deprimido, tirado en la depresión, y que fue de la roca que bebiste agua, de Cristo que te comenzaste a saciar. Cuando se te olvidó cómo te llenabas en la presencia de Dios y cómo te gozabas en la alabanza, y que nada se comparaba a ese momento, que te sustentó con maná en el desierto. El maná representa la palabra. Que no se te olvide que en tus tiempos más difíciles la palabra te sostuvo, afligiéndote y probándote. Qué hermoso es esto, para a la postre hacerte bien. Versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate, versículo 18, de Jehová tu Dios, porque Él te dé el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte, versículo 19, de Jehová tu Dios, y anduviereis en pos de dioses ajenos, poniendo tu confianza en cualquier cosa, persona, situación o lugar que reemplace a Dios, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Ve qué fuerte conclusión. Yo te he bendecido, pero si tú lo olvidas, vas a perecer como estas naciones, o sea, terminarás como cualquiera. Mi hermano, ¿por qué muchos cristianos viven como cualquiera? Y no se ve una diferencia entre su vida y el mundo. Y sus familias están igual, y su vida está igual, y sus emociones están igual, porque en algún momento nos olvidamos de que todo es por gracia, que no merecíamos nada, y que Él nos los dio todo, y que hacia Él tienen que ir los reflectores de nuestra vida. Que como dice Apocalipsis, a Él es toda la gloria y la honra, el poder, el imperio, por los siglos de los siglos de los siglos. Ay de ti cuando lo olvides y te envanezcas. No es que te quiera maldecir, pero te predico lo que la Biblia dice. Viene una caída muy fuerte para tu vida. Y si ya estás ahí, ponte de pie. Recapacita como Nabucodonosor, que cayó cuando se envaneció. Entra en uso de razón. Él volvió en sí. Hazlo en esta noche. Y reconoce que Dios es Dios sobre los hombres. Vuelve a casa como el hijo pródigo. Y reconoce que necesitas de papá. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Nos ha confrontado, Señor, pero nos quedamos también con un gran alivio porque hay esperanza. No queremos ser como todos, no queremos terminar como todos. Dile, reconozco que quizá me he envanecido. A lo mejor no de forma explícita, no he dicho estas cosas textuales al aire, pero la vanidad y soberbia más grande que existe es cuando comenzamos a vivir vidas sin depender de ti, a tomar decisiones sin consultarte a ti, a comenzar el día sin clamar a ti. Es una manera con la que con nuestros hechos estamos diciendo a gritos, Dios, no te necesito, yo puedo solo, soy autosuficiente, tú no me sirves para nada. Me arrepiento y te lo confieso como pecado. Reconozco que quizá eso se debe a mi caída y no quiero volver a ti solo para que me levantes, sino porque es lo correcto, independientemente de lo que pase. Quiero vivir una vida cada día dependiente de ti. Señor, perdón si me llegué a envanecer por todo lo que hacía.
a perder el contentamiento por no recibir reconocimiento o recompensa a cambio, a creerme tanto como Moisés que me atribuía a mí tu poder, atreverme a dividir tu iglesia, atreverme a atribuirme a mí la gloria del crecimiento de algo que tú pusiste en mis manos. Levanta tu mano de forma simbólica y dile: Señor, perdóname por ser un usurpador. Se me olvida que este fue el primer pecado de Lucifer, querer ocupar tu trono, llevarse la gloria que solo a ti te corresponde. Dile: Señor, quiero volver a redirigir el reflector en la dirección correcta, hacia tu trono. Que seas tú quien reciba toda la gloria. Y que cuando yo haya hecho cosas impresionantes, no sea motivo de vanidad, sino de humildad. Y en vez de creerme, voltee al cielo y te diga: Dios, gracias por usarme, por permitirme hacerlo, por darme la oportunidad, porque no lo merecía. Pero aún así tú me dejaste. Perdónanos, Señor, si nos hemos gloriado en contra tuya. Nos reconocemos como hachas. No es que no sirvan para nada, sí sirven, pero solamente si el leñador las toma en sus manos. Dios no me irá al extremo de decir no sirvo para nada. De hecho, ese es un engaño del diablo. Y hoy quiero reconocer que mi vida ha sido afilada por tu Espíritu Santo y tengo tu poder y un llamado. Y creo que sirvo para algo y para mucho y me levanto en el nombre de Jesús. Pero no es por mi propia fuerza, sino solo cuando tú me tomas. Dile ahí en tu lugar: Dios, tómame en tus manos y úsame. Jamás me envaneceré, porque siempre reconoceré que tú sacaste filo y que tú moviste el hacha, que sin ti yo no puedo hacer nada. Señor, que a pesar o que aún cuando como Abraham hayamos obedecido y hecho lo que nadie más hizo, no sea motivo de vanidad, sino que al contrario, podamos simplemente sonreír y decirte: Dios, gracias por hablarme. Lo que tiene que destacar no es mi obediencia, sino que tú me hablaste. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que marque un antes y un después en tu vida esta verdad, mi hermano. Que cuando llegues a la cima, te olvides quién te llevó ahí. Y que si ya caíste, pues te vuelvas a Él y como restauró Nabucodonosor, lo vuelva a hacer contigo. Mis hermanos, avisos, no se vayan todavía, 2 minutitos y nos vamos. Este viernes ya no hay grupo de jóvenes en Metepec. Saben que ahora el protocolo de la autoridad es que a las 5 se cierre todo, porque la autoridad platicó con el COVID y ya quedaron que a partir de las 5 va a salir a atacar, pero que antes de las 5 no va a atacar. Entonces antes de las 5 uno puede hacer lo que quiera, no hay peligro. Sé que algunos pueden estar en este momento decir: ay, Jesse, no te estés burlando, es para evitar conglomeraciones de gente. Sí, felicidades. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Que ahora se amontona más la gente, porque en vez de dispersarlos en un horario durante todo el día, ahora todo mundo está antes de las 5 de la tarde concentrado en diferentes lugares. Créeme que lo he visto. La gente tiene que hacer lo que tenga que hacer y simplemente cambiará de horario para hacerlo y punto. Que trabajo hasta después de las 5 y no puedo ir, encontrarán quien les haga el favor. Yo me pregunto, ¿no supuestamente había control de aforo en los lugares? En fin, la hipocresía, como dicen por ahí algunos memes. Entonces, ya fue la última reunión la semana pasada, pero habrá reunión de jóvenes virtual a través de la página de Facebook de BNPEM Toluca. El domingo seguimos con nuestras reuniones de la forma que lo veníamos llevando. Estaré publicando más tarde el link para descarga de los boletos. Concluimos con la serie SARS-CoV-2, la otra pandemia. Estaremos hablando acerca de la vacuna, la tercera parte de la vacuna. Y vamos a hablar de el poder que nos ha dado el Señor al venir a Cristo y darnos su Espíritu Santo. Y a ver si recuerdo exactamente cómo le puse al título porque estaba medio rebuscado. Pero hablaremos del poder del dunamis incluido en la vacuna o algo así por el estilo. Va a estar bien interesante, no se lo pierdan.
Primer y segundo servicio estará compartiendo un servidor, en el tercer servicio el pastor Yoshi, todos se transmiten, así que síganos presencial o en línea, pero no se pierdan ninguno de estos mensajes. Y solamente la encuesta que iba a hacer, el próximo miércoles es 23, no respondan nada todavía, primero razonen y luego les digo cómo va a ser la respuesta. No sé, supongo que algunos por la fecha van a estar haciendo cosas previas al 24. En caso de que sí, no se sientan presionados, lo entiendo, que quizás están de viaje, lo que sea. Yo tengo pensado compartir un tema especial de Navidad y puede ser este miércoles 23, nuestro último miércoles del año con reunión virtual. En dado caso de que algunos digan, yo sí puedo y sí quiero, lo van a hacer cuando yo les diga, todavía no. Y en caso de que algunos digan, yo no puedo, no voy a estar ocupado, van a escribir que no. A la cuenta de 3, en los comentarios van a poner su sí o su no. Y desde que yo diga ahora, el primer sí o no que llegue a 50, ese es el ganador. No lo saturen de sí o de no, basta con 50. Y no es que quiera que haya 50 personas mínimo conectadas, es simplemente para poner un límite, si no, los 400 y cacho que están siguiendo este mensaje, más los que lo vean después, van a comentar y no quiero ponerme a contar 400 sís o 400 nos. Así que será como una muestra, así como en las votaciones, ¿verdad? Que tienes el conteo rápido, que da una muestra de cómo está el porcentaje de la mayoría. Estos primeros votos van a ser mi muestra. Así que a la cuenta de 3 pueden poner su sí o su no. 1, 2, 3. Lo comentan, yo lo checo en un ratito y ya les aviso en la semana si tenemos o no nuestra reunión. Mis hermanos, que Dios los bendiga, pasen bonita noche, estamos despedidos y recuerden, nunca lo olviden, no ganó Pumas, ni el Azul, ni las Chivas este año. Amén. Estamos despedidos.